Raúl García. Son 5 preguntitas las que nos han dicho. Comenzamos con Alfonso Herrán, Diario AS. Cuando quieras, Alfonso. Hola. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí, bueno, no soy Alfonso Herrán, soy Manu de Juan del Diario AS, pero bueno, hago la pregunta en su nombre. Felicidades, Raúl, por la victoria y por los 2 goles. Tú que tienes pasado atlético y además tienes un sentimiento de pertenencia importante con ese club, ¿qué te supone para ti marcarle 2 goles a un rival como el Madrid? Bueno, yo lo que digo siempre, ¿no? Lo importante es el estar al servicio del grupo, del equipo, que todo lo que hagamos sirva para ayudar y para conseguir sacar victorias, porque al final la victoria siempre es beneficio y felicidad para todo el grupo y, como te digo, evidentemente vengo del Atlético de Madrid, pero bueno, no le doy más importancia. Turno para Yanire Fragua, ETV, Euskal Telebista. Yanire Fragua, ETV. Ahora sí, ahora me escuchas, ¿verdad, Ahora sí. Raúl? Bye. Raúl, ¿qué sensaciones? ¿Habéis sufrido mucho en la segunda mitad con esas acometidas del Real Madrid? ¿Pero qué sensaciones te deja poder pelear por un título con el Atlético? Bueno, era y es el objetivo del equipo. Nosotros no venimos aquí a pasar la tarde-noche y teníamos claro lo que podíamos hacer y cuál era el plan, ¿no? Al final juegas contra grandes rivales, está claro que momentos de sufrir tienen que tocar, pero yo me voy muy orgulloso del grupo porque al final todos los que hemos estado empujamos hacia adelante, tenemos las ideas claras y por eso hemos sacado el partido adelante. Turno para Alberto Negro, Radio Euskadi. Sí, hola, Raúl, buenas noches. Felicidades. ¿Necesitabas, además de que a nivel global el equipo obviamente le hacía falta y estar en una final no es cualquier cosa, a nivel individual, cuánto necesitabas tú un partido de este tipo después de la racha que llevabas llevando? Bueno, siempre parece que el futbolista no tiene momentos duros, no tiene momentos de sufrir. A veces toca meterse un poco en la trinchera y esperar los momentos que llegan. Está claro que yo tenía un debe con el grupo bueno, las cosas son como son, hay que reconocer cuando te equivocas. Vengo dándole muchas vueltas del partido de Liga con el Real Madrid. Evidentemente son jugadas en las que yo me equivoqué, que dejé al grupo con 10 y por supuesto por la forma que tengo y cómo me tomo mi trabajo, pues al final tenía apuntado este partido como un momento importante y bueno para devolver a este grupo todo lo que merece y está claro que yo sigo trabajando, he estado, como he dicho, metido en la trinchera para confiar en lo que hago y sobre todo para saber que llega todo lo bueno, pero evidentemente momentos duros siempre hay. Turno para Nico Rodríguez, El Chiringuito. Sí, Nico Rodríguez, justo debajo. Ese. Bueno, pues seguimos entonces con Diego González, Cadena SER. Sí, hola, me escucháis ahora, ¿verdad? Sí, sí. Diego. Enhorabuena por el triunfo, Raúl. Esto os va a permitir, bueno, pues seguir, ¿no? Soñando, ¿no? Con ese título con el que partíais de Bilbao. Pero yo quiero preguntarte, ¿ha sido el Athletic más fiel de los últimos tiempos, de los últimos meses, a lo que se pretendía desde el vestuario, desde que se preparaba el partido? Bueno, yo creo que nosotros siempre trabajamos como digo, ¿no? Para intentar tener las señas de identidad que tiene este club. Al final tenemos que saber a quién representamos y cómo lo representamos, pero no siempre sale como uno quiere, ¿no? Creo que hoy sí hemos podido conseguir una imagen que se pueda asemejar a lo que estamos buscando y por eso nos sentimos orgullosos, ¿no? Porque al final venimos aquí no a soñar, sino a creer en lo que hacemos. Creyendo siempre vemos que las cosas pueden salir y por eso vamos por el buen camino. Vamos con las 2 últimas. Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sí, Raúl, ¿qué tal? Gabón. El nivel de confianza que habéis adquirido tras el partido de hoy
hace que se pueda acabar con la maldición del Barça en las finales. ¿Cómo ves ese partido? Gracias. No pienso en el pasado. Yo me gusta mirar para adelante, me gusta en la medida de lo posible disfrutar el momento que vivimos, porque los momentos malos son los que no pasan y sufres más. Pero como he dicho antes, ¿no? Nosotros creemos en que podemos ganar esta Copa. Se ha visto hoy que jugamos contra un gran rival y independientemente de eso hemos salido con lo que buscábamos y por eso ha salido bien. Bueno, si en vez del Barça fuese otro equipo, al final, como te digo, ¿no? Me preocuparía de hacer otra vez lo que sabemos que hacemos bien, que eso nos lleva a conseguir cosas importantes y, como te digo, nosotros creemos que podemos ganar y sacar este título. Terminamos con Alberto Santa Cruz, hoy Athletic FM. A ver, Raúl, ahora mismo os habéis quitado un peso de encima. Personalmente, tú decías lo del Real Madrid, te has quitado tú un peso de encima, se ha quitado el equipo un peso de encima en el sentido de decir, somos capaces, podemos jugar a otra cosa, podemos dominar a un equipo, podemos hacer un partido grande como este que se ha hecho frente al Real Madrid. ¿Os habéis quitado ese peso de encima y de qué es capaz ahora este equipo si realmente os habéis quitado un peso de encima? Hombre, más que un peso encima es confirmar un poco lo que sabemos que podemos hacer, ¿no? Está claro que en el fútbol al final juegas contra otro rival que te propone otras cosas, que muchas veces no te deja hacer lo que tú quieres, pero siempre viene bien, ¿no? Que lo que tú intentas hacer, que lo que trabajas, lo que llevas toda la semana intentando que salga el día del partido sale, te da esa confianza para seguir el camino, ¿no? Pero, como te digo, yo siempre he confiado plenamente en este grupo, ahora ya hace meses. Sé lo que podemos dar y por eso confío plenamente. Mister Alberto Negro, Radio Euskadi, comenzamos contigo. Hola, Marcelino, buenas noches y felicidades. Probablemente 60 minutos que ha hecho el equipo casi soñados, ¿no? Luego pensar en no sufrir con... Vaya, te hemos perdido, ¿eh? Alberto, si puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, decía que 60 minutos... Nos quedamos y luego pensar en no sufrir contra el Real Madrid es mucho pensar en la última media hora de partido, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Sí, así es. Pero bueno, yo creo que aunque hemos sufrido en el tramo final, también pues tuvimos alguna opción para cerrar el partido. Pero es indudable que ganar al Real Madrid sin sufrir no está ni estará a nuestro alcance, pero lo bueno es que sufriendo lo hemos conseguido. Estamos muy satisfechos, sobre todo el cuerpo técnico, y agradecido a los futbolistas por el enorme esfuerzo, trabajo y el nivel competitivo que han demostrado contra un gran equipo que cuando acaricia títulos casi siempre se muestra inexpugnable. Yanire Fragua, ETV. Sorionak, Marcelino, Gabón. Bueno, quiero saber cuál ha sido la consigna al descanso. Con ese 0-2 en el marcador, hemos visto un equipo muy valiente. ¿Cuál ha sido la consigna? ¿Qué les has dicho a los jugadores en el descanso? Gracias. Muchas gracias. Estamos intentando inculcar una idea, como siempre digo, aprovechándonos del trabajo anterior e introduciendo matices, y que la idea de juego prevalezca sobre el resultado o sobre la situación del resultado. Si somos capaces de competir durante 90 minutos al mismo nivel y considerar el resultado como algo secundario, creo que seremos un muy buen equipo y que ganará más partidos, muchísimos más, no que perderá, sino que creo que va a perder muy pocos. Pero bueno, es indudable que cuando juegas contra el Real Madrid, y como hemos podido comprobar y ya lo sabíamos al descanso, nos quedaba mucho que sufrir y jugábamos contra un grandísimo equipo que nunca se da por vencido y que estamos mentalizados para ello. Pero bueno, creo que afrontamos bien el segundo tiempo y quizás cuando ya llegamos excesivamente o muy cansados al tramo final fue cuando más sufrimos. Hasta entonces, bueno, es lógico que el Real Madrid te genere alguna situación de gol, como pudo ser sobre todo bastante clara la de Asensio, pero también es cierto
que nosotros respondimos muy bien y con la de Iker pudimos haber certificado un 0-3. Creo que el partido, en el segundo tiempo, el Real Madrid ha dominado más que nosotros, hemos sufrido más también por ello, pero también tuvimos situaciones para poder haber metido algún gol. Vamos con Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Sanarit. Creo que os habéis dejado el micrófono de Yanira abierto, que se escucha de fondo, pero bueno, felicidades, míster. Me gustaría preguntarte por esa imagen al final del partido, si te ha visto emocionado, no sé qué se te ha pasado por la cabeza. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, porque es por el trabajo y por lo que me transmite esta plantilla. Entonces, sé de la ilusión que tenían puesta en este partido y la gran satisfacción que reciben. Quizás no lo estén pasando bien esta temporada y para ellos, pues bueno, este partido, ganado la posibilidad de jugar este partido, ganado a pulso a través de lo hecho en la Copa en la temporada pasada, pues bueno, era una bonita oportunidad para, si ganábamos, bueno, tener la posibilidad de jugar una final y ganar un título. Todo eran alicientes y a la vez, pues también yo creo que ellos sentían una oportunidad para demostrar su capacidad y que su sentimiento hacia los colores del Atleti y lo que sienten por este club, reflejarlo en el campo y bueno, pues que esa afición que tanto quieren y de la que están orgullosos, pues a su vez que se sienta orgullosa de ellos. Vamos con Nico Rodríguez, El Chiringuito. Apa, mister Nico Rodríguez del Chiringuito, felicidades por la victoria. Está usted a punto de ganar en su tercer título en su tercer partido, a punto de ganar un título como entrenador del Athletic. Ese es el sueño de cualquier entrenador. Bueno, muchas gracias. Sí, sería maravilloso ganar este título y además ganando al Real Madrid y al Barça. Por eso tenemos que ser conscientes de la dificultad que ello conlleva, de que, bueno, pues también tenemos un día menos de descanso, aunque tuvimos un día más para preparar este partido, y que jugamos contra un club acostumbrado a ganar y con una capacidad ofensiva enorme, y que, bueno, pues también a la vez ya sabemos de la dificultad porque recientemente jugamos contra ellos y nos ganaron 1-3. Pero bueno, ahora toca recuperarse y luego afrontar ese partido con la máxima ilusión, el máximo convencimiento. Creo que este resultado y esta victoria, por tanto, va a servir para aumentar la confianza, la autoestima de cada uno de los jugadores y seguro que eso nos va a indicar el camino a seguir y, por supuesto, un rendimiento progresivamente mejor. Alberto Santa Cruz, Hoy Athletic. Yo quería preguntarle a Marcelino si ya hemos visto el Athletic de Marcelino, o sea, después de haber tenido todos esos entrenamientos. Y bueno, hablábamos ayer de que igual llegar a la Supercopa no había sido cosa de Marcelino, cosas del fútbol, has llegado para disputar el título, pero viendo el partido de hoy sí parece que la Supercopa sí va a ser muy de Marcelino, viendo cómo ha jugado el Athletic. No sé si ya es tu Athletic y cómo ves eso de que la Supercopa vaya a tener tu marca y tu sello. No tiene mi marca ni mi sello. Esto yo creo que los entrenadores tenemos una parte que se puede considerar más o menos importante, pero los verdaderos protagonistas, los que son importantes de verdad y los absolutos y únicos responsables de esta victoria son los futbolistas. Os dije en mi presentación que nosotros no éramos, yo en concreto no soy un mago. Somos un grupo de personas que trabaja muy duro, que intenta dotar a los equipos que dirigimos de una identidad, que sean reconocibles, y estamos en ese proceso. ¿Qué pasa? Que siempre que ese inicio del proceso del que hablamos venga
pues unido las victorias, no cabe ninguna duda que para los futbolistas es más creíble y, por lo tanto, creo que la asimilación y puesta en práctica será más rápida. Pero no me gusta mucho eso de definir un equipo como el del entrenador. Es de los jugadores, es Athletic Club, y nosotros estamos en este histórico club con la idea de trabajar muy duro y de lograr las máximas victorias posibles para que su afición, repito, esté muy satisfecha con su equipo y orgullosa de sus jugadores. Vamos con las dos últimas. Diego González, Cadena SER. Sí, hola Marcelino, ¿qué tal? Enhorabuena por el triunfo. El primer paso ya está dado. Lo primero quiero preocuparme por tu salud. ¿Qué tal tienes los dedos, las uñas? ¿Te queda alguna? Porque te hemos visto francamente nervioso en el banquillo, mordiéndote, me imagino, ya lo último que te quedaba, ¿no? Y por otra parte, me gustaría saber qué es lo que le has dicho a los jugadores, si es que les has dicho algo en el vestuario, o qué les vas a decir mañana cuando te encuentres con ellos por primera vez y les hables. Bueno, para tu información, muchas gracias, pero para tu información no me muerdo las uñas, ¿eh? No suelo mordérmelas. Yo soy un poco, en el banquillo soy un poco inquieto, y eso que me voy moderando con los años, porque ya me estoy haciendo viejo. Pero soy un poco revoltoso, digamos, ¿no? Y además tengo fama de ello con los árbitros. Pero repito que, bueno, estos son un poco de broma, ¿no? Siempre estás un poco, no digamos nervioso, porque creo que nunca en un banquillo estoy nervioso. Sí tengo una forma de ser, de actuar, soy bastante, creo que, activo, valga la redundancia, pero, bueno, siempre que vas ganando, intentas que el tiempo pase, para confirmar la victoria que tienes en ese momento y que nos dolería al final perderla. Y luego me preguntaste otra pregunta. ¿Qué les vas a decir mañana a los jugadores? Pues, ¿qué les voy a decir? Gracias y enhorabuena, ya se lo he dicho, también a cada uno de ellos. Y siempre hablamos, ¿no?, que podremos ganar o perder, pero lo importante es que, independientemente del resultado, siempre tengamos la cabeza arriba y tener el convencimiento de que hemos hecho todo lo posible para intentar ganar, defender al club al cual pertenecemos y eso, tampoco mucho más, porque además no nos da tiempo, y que descansen y se recuperen bien, porque en 3 días tenemos otra paliza que no veas, porque jugamos contra otro gran equipo, pero son 90 minutos para levantar una copa. Hay que dar el resto y podéis estar convencidos de que los jugadores así lo harán. Venga, cerramos con Alberto Negro, Radio Euskadi. Hola de nuevo, mister. Voy a ser un poco cruel. No te voy a dejar de disfrutar demasiado de la victoria porque te voy a preguntar ya sobre el partido del domingo, sobre la final. ¿Qué tiene que hacer el Athletic para que el Barça no le genere tanto como le generó hace 7 días, 8 días en tu primer partido? Defender mejor. Pregunta fácil. No. Tenemos que hacer el Barça siempre genera y nos generó bastante peligro, pero no diría excesivo peligro o no excesivas acciones claras. Estamos viendo que bueno, pues nos tiró, por ejemplo, 2 tiros al palo, pero los 2 fueron de fuera del área. Y sí que tuvieron alguna ocasión clara, pero nosotros, bueno, también las tuvimos. Tendremos que defender mejor como bloque. Creo que hoy hemos defendido mejor y durante más tiempo a un equipo como el Real Madrid, con condiciones técnicas y competitivas similares. Pero bueno, estamos intentando aplicar unos conceptos desde el punto de vista defensivo que lleva algunas variantes sobre lo hecho anteriormente y todo lleva un tiempo, ¿no?, de asimilación y entonces creo que hoy hemos estado mucho mejor, mucho mejor. Pero luego también hay que tener en cuenta que en la mayoría de la participación de esas acciones de peligro del Barça, pues estuvo presente un jugador absolutamente determinante que es Messi.
bueno, intentaremos taparlo mejor a él y a los demás y a su vez también pues con balón generar el máximo peligro posible y las máximas ocasiones para meter goles, porque es evidente que es muy difícil que el Barça no te genere ocasiones para meter un gol. Es un equipo muy poderoso en el aspecto ofensivo. Pero bueno, también tenemos que intentar nosotros atacar, como lo hemos hecho hoy, ser verticales, tener convicción, buscar la portería rival y meter goles. Vale, Gabón, buenas noches, eskerrik asko.